Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar de Foro Regulación Inteligente. Hoy es día 12 de noviembre, empezamos la transmisión a las 12:30, pero obviamente pueden estar viendo esto en cualquier momento a través de nuestros canales. Y el título que le hemos dado a esta sesión es el de La futura ley audiovisual, una visión desde 3 sectores clave para el futuro de la economía española. Una economía que sin creatividad, sin comunicación, sin publicidad, pues no va a ningún lado. Ese es uno de nuestros ejes potenciales dentro de nuestro ámbito de los servicios, de la creatividad, de la comunicación, y tenemos que reflexionar sobre estos temas, y qué mejor manera que hacerlo de la mano de 3 actores relevantes dentro de las distintas patas de esta mesa que vamos a tocar y a servir durante el webinar de la mañana de hoy. En primer lugar, quiero saludar a Lidia Sanz, directora general de Anunciantes. Lidia, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Encantada de estar con vosotros. Déjame solo detenerme unos segundos para comentarle a nuestra audiencia muy brevemente tu trayectoria. Lidia es directora general de la Asociación Española de Anunciantes, o como le decimos quienes estamos mínimamente familiarizados con el tema, anunciantes a secas, ¿no? O AEA también. AEA también, efectivamente, desde el 1 de enero de 2014, pero previamente desempeñó durante una docena de años su subdirección, ¿no? Desde el año 2002. Ella es técnico en publicidad, ha realizado distintos programas de formación en ámbitos dispares como el marketing, pero también la dirección de equipos, la planificación de medios, y por supuesto tiene una trayectoria dilatada en medios que conocen todos ustedes, ¿no? Algunas de las cadenas de radio más escuchadas de nuestro país, algunos de los canales de televisión con más audiencia del mapa nacional, y en la actualidad como representante de AEA, de Anunciantes, forma parte de los consejos de COPE, de la Corporación Radio y Televisión Española, y también de Cantar Media. O sea que Lidia, voz más que autorizada, ¿no? para hablar de los temas que vamos a tratar hoy. José Nevado, también, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Diego. Bueno, José es director general de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión de España, tiene una larga trayectoria formativa y profesional, se formó en Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid, completó el MBA del IES, un programa de liderazgo en Harvard, y además de haber trabajado durante casi 11 años en Xerox, ha ejercido cargos relevantes en distintas empresas del mundo del marketing, de la publicidad, por citar algunas, McCann, Initiative, Prusland. De modo que son ya 20 años de experiencia en este ámbito, además desde 2015 al mando de Transilvania Lab, una empresa de la que también es director y que se especializa en creación y crecimiento en el ámbito de las marcas, del branding, y de 2018 a 2020 fue el director general de la Asociación Estatal de Cine, y desde 2020 hasta hoy director general de la Asociación de Productores Audiovisuales de Televisión de España. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. En realidad, ya al final, una de las cosas que hemos hecho, y es fruto del cambio de los tiempos, Pate ya no solamente lleva a productores de televisión, lleva a productores del audiovisual en todos los ámbitos. Es decir, tras mi salida de la Asociación Estatal del Cine, vimos que no tenía sentido mantener los hilos separados, y ahora pues incorporamos a casi todas las patas del audiovisual. O sea, cine, televisión, publicidad, videojuegos, tenemos todo tipo de asociados. Pues es muy interesante, ¿no? Y también esa sensación de que ya no podemos abordar estos debates compartimentalizándolos, ¿no? Este webinar tiene sentido porque estamos aquí tocando algunos de los distintos ámbitos, ¿no? Del mundo de la creatividad y de las industrias creativas, de la comunicación, y de eso también sabe mucho César Tello, nuestro tercer invitado. Buenos días, César. Hola, buenos días, Diego. Un placer. César es director de A-Digital, ha desarrollado una larga trayectoria en organismos como la Fundación Creciendo, de modo que tiene también una trayectoria muy sólida en el campo de la innovación. Ocupaste ya el cargo actual, ¿verdad?, de subdirector, ahora director, durante una decena de años, si no estoy equivocado. Así es, así es. Vuelta a casa. Perdonadme que estoy con la voz límite. Y bueno, César es licenciado en Finanzas y Emprendimiento por la Universidad de Washington, MBA del IE y máster en Analítica Web por K-School. Lidia, empezamos por ti. ¿En qué momento está el sector de los anunciantes después de una pandemia y cómo ha caído, ¿no, el desarrollo que supone una nueva
ley audiovisual. El sector, como todos vosotros sabéis, está en un momento de intentar recuperar pues, todo lo perdido. Evidentemente, el sector de la publicidad es muy sensible a todos los aspectos económicos y sobre todo con la pandemia, pues ha sido una bajada en inversión publicitaria muy grande, como todos sabéis. En ese sentido, hay cierta esperanza, hay cierta recuperación. Los últimos indicadores ya nos dicen en que vamos a ir subiendo esas cifras de inversión publicitaria, pero las leyes como la Ley General de Comunicación Audiovisual o toda la legislación a la que estamos asistiendo ahora mismo, llegan en un momento en el que el sector de la publicidad necesita tener una mayor recuperación. Hay un momento además en que la complejidad de los medios se traduce también en una complejidad mucho mayor para llegar al consumidor. Simplemente para poneros un poquito en contexto, ya sabéis, todos sabemos que la publicidad es la herramienta más poderosa que tiene la empresa para difundir sus productos y sus servicios, para contactar con el consumidor. Es un sector que tiene en torno a 100.000 empleos, casi 41.000 empresas, y en términos económicos genera un volumen de negocio de casi 19.000 millones de euros, es decir, representa el 3,5% de todo el sector de servicios de nuestro país. Ya nosotros en la exposición de motivos de la ley de la ley audiovisual que se está transponiendo en España, hemos pedido que se recoja la importancia que tiene un sector como la publicidad y los ingresos de publicitarios para el desarrollo y la financiación de los medios, tanto medios públicos como medios privados, porque realmente no se tiene en cuenta. Desde cuando tú en la ley ves que desde el principio tan importante como es el sector de la publicidad no se tiene en cuenta, pues lógicamente, ya empezamos a ver cómo se contempla desde la parte de la administración a un sector tan importante como es el de la publicidad. Teníamos además, justo antes de empezar, ¿no?, el seminario, una breve conversación, ¿no?, sobre la cuestión de que es una nueva ley, pero no va a ser la única ley, ni mucho menos, ¿no? ¿Verdad? Nos comentabas que ya en algunas auditorías de hace aproximadamente un lustro habíais detectado literalmente alrededor de 900 piezas de legislación aplicables en España. El sector de la publicidad es un sector tremendamente regulado. De hecho, recientemente hemos puesto en marcha una plataforma que se llama Publicidad SID, y esa plataforma tiene como objetivo concienciar de ese exceso de regulación que tenemos en un sector tan importante como es el sector de la comunicación. Es una plataforma que está compuesta por 19 asociaciones, entre las que contamos también con la Digital, contamos con César, y estamos poniendo en marcha iniciativas primero para concienciar del exceso de regulación, pero también para concienciar de que somos un sector tremendamente responsable, que la publicidad es un contrato entre el cliente y la empresa, que la publicidad además está tremendamente autorregulada, es decir, esa responsabilidad, esa ética que todos queremos en la publicidad, también lo hacemos demostrando con códigos de autorregulación que venimos estableciendo desde hace más de 25 años, que creamos un organismo como es Autorregulación de la Publicidad, que en algunos casos incluso van más allá que la propia legislación. En definitiva, lo que nosotros pedimos como sector es que se nos tenga en cuenta. Lo que pedimos como sector también es que seamos un interlocutor esencial a la hora de legislar, si es que fuera necesario legislar, y también ponemos a disposición de la administración todo lo que nosotros sabemos para llegar al consumidor en las mejores condiciones. Estamos asistiendo en ese exceso de autorregulación, por ejemplo, a normas como puede ser, es un ejemplo que podéis ver todos vosotros, los asistentes, que es todo el tema de finanzas, las normas de la publicidad para finanzas, por ejemplo, que lo único que conlleva es un exceso de mensajes muchas veces y muy confusos que no clarifica nada al consumidor, sino todo lo contrario. Entonces, nos ponemos a su disposición pues, para ayudarles a la administración a llegar de la mejor manera al consumidor, porque somos los primeros interesados en que la publicidad se haga bien, que se haga sobre unas normas éticas, unas normas responsables, porque si la publicidad se hace mal no nos interesa a nadie.
absolutamente a nadie. Y el primero en percibirlo es el propio cliente, el propio consumidor. Está claro. José, voy contigo. ¿Cómo habéis recibido pues, la noticia de esa nueva ley que se está empezando a desarrollar y en qué momento os coge, ¿no? El sector, cómo está después de la pandemia y de todo lo que ha supuesto esta crisis? Bueno, al ser un sector que, como decía antes, es muy amplio y reúne diferentes disciplinas, pues obviamente la feria va por barrios, como se dice en Cañí. Obviamente todo lo que han sido las salas de cine han sufrido con la pandemia, ha descendido de manera masiva la asistencia, nos está costando recuperar el ritmo y mucha gente lo ha borrado como actividad cultural, siendo una de las actividades culturales que más se hacía. Nos encontramos en una situación muy diferente en el caso de todo el contenido que se consume a través de plataformas y demás, bajo demanda. Ha habido la gran explosión de estos contenidos y eso nos ha llevado pues, a un cambio muy grande con lo que veníamos arrastrando. Es decir, el sector audiovisual, desde la producción, lo que hay que tener en cuenta es que se financia, la producción audiovisual se financia de tres maneras fundamentales. Una es la financiación pública, todo lo que hacen cualquiera de los entes públicos para apoyar el desarrollo de esos contenidos. En el caso de los canales privados de televisión y de radio, pues se hace a través de ingresos publicitarios. Y por último ha aparecido este nuevo modelo de consumo que es el de la suscripción. Entonces hemos visto que, como comentaba hace un momento Lidia, durante mucho tiempo ya ha habido un decremento de los ingresos publicitarios de muchas de las ventanas que nosotros utilizábamos habitualmente como canal para mostrar nuestros productos, con lo que tuvimos un desequilibrio, se produjo una concentración de poder en un par de televisiones, de grupos de televisión privada. En España vivimos con un duopolio. Esa fragmentación de las audiencias ha llevado también a que no solamente se consuma televisión, sino que aparezca el consumo en la ventana digital, en móviles, en ordenadores, en tablets, etcétera. Con lo que al final esa fragmentación ha hecho que se fragmenten también los presupuestos y eso nos llevó durante mucho tiempo a una situación bastante difícil. Tenemos una cadena de valor bastante desequilibrada, donde los señores que poseen la ventana tienen mucho poder y nos han estado marcando mucho pues, la actividad. Es decir, en ese nivel de desequilibrio lo que hemos visto es que hasta nos regulan el nivel de margen que podemos tener a la hora de realizar uno de nuestros proyectos. Han llegado los grandes operadores a nivel mundial, que en vez de tener las oficinas en San Sebastián de los Reyes o en Fuencarral, lo tienen en Los Gatos o en Los Ángeles, y ese nivel de desequilibrio está siendo infinitamente mayor. Entonces, ahora tenemos más trabajo, ese trabajo ha salvado la viabilidad porque hemos podido salvar muchos empleos, pero no está siendo necesariamente rentable en todos los casos. Entonces, esta es un poco la fotografía. Parece que el audiovisual está en un momento dulce. Siempre nos ponen, y lo hemos visto cientos de veces, el ejemplo de La Casa de Papel como gran éxito del audiovisual español, y lo que desconoce la inmensa mayoría de la gente es que La Casa de Papel no es un éxito español. La Casa de Papel es una propiedad que pertenece a Netflix y que tiene sede en Los Gatos y no es española. O sea, que hay actores, sí, que la idea es de un español, sí. El beneficio que lo tiene una empresa norteamericana que paga impuestos en los Estados Unidos, principalmente sobre su mayor base de ingresos. Claro. ¿Cómo estamos con respecto a la legislación? Que era la otra parte. Pues precisamente con respecto a la legislación hay distintos aspectos. O sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una ley de un rango y de primer nivel que tiene que defender una serie de cosas muy concretas. O sea, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de cómo se relaciona la sociedad. Entonces, obviamente, lo que tienes que hacer a nivel legislativo es garantizar que la dignidad humana está defendida, que estás protegiendo a los menores, por supuesto, que evitas la incitación al odio. Esos son los grandes niveles, pero después tienes que empezar a articular un poco cómo son las relaciones en la cadena de valor de quienes realizan la comunicación. Y aquí estamos muchas de las partes implicadas. Entonces, aquí al final lo que yo creo que es el grave problema que tenemos ahora mismo es este nivel
de desequilibrio de la cadena de valor todavía no la arregla la regulación. O sea, nosotros como industria española cada vez nos están echando más en manos de empresas en estos momentos, de una parte de la cadena de valor que tiene mucho poder y que está muy concentrado y que son muy pocos. Y lo que estábamos esperando es que fuese un poquito más equilibrada, que nos ayudase a proteger más nuestra propia identidad, porque eso también es otra de las partes de lo que busca la legislación, es mantener la pluralidad de pensamiento y la diversidad cultural protegiendo los valores europeos. Nos quejamos mucho de que celebramos Halloween y que celebramos Santa Claus y que hemos olvidado a los Reyes Magos y no estamos haciendo demasiadas cosas por proteger tampoco nuestros valores culturales. Entonces, hay mucho de lo que hablar. Gracias, José. Me voy contigo, César. Antes me fallaba la voz justo cuando te presentaba. Ya estoy mucho más repuesto. César, ¿en qué momento os coge, ¿no?, esta pandemia de la cual se quiere salir a golpe de digitalización, lo cual entiendo que es una gran oportunidad, pero que obviamente eso descansa en una economía que, como estamos viendo, pues ha salido muy tocada? ¿Y cómo valoráis la situación legislativa ahora mismo con este primer borrador del anteproyecto de ley? Muy bien, bueno, pues lo primero, efectivamente, ¿no? Yo creo que la primera obviedad es que la pandemia ha supuesto una aceleración muy importante, ¿no?, de la transformación que ya veníamos viendo, y que esto lo hemos visto en absolutamente todos los sectores, ¿no? Yo creo que es muy importante y es nuestra filosofía como asociación o como sector de la economía digital, si pudiéramos llamarlo así, el que estas transiciones sean muy sostenibles, ¿no? Y que efectivamente pues sean muy consensuadas y ayuden a que pues, todos los elementos, ¿no?, de la cadena de valor, y que se habla tanto de cadena de valor, pues puedan seguir jugando su papel, porque todos son importantes, pero es verdad que se requiere una adecuación y que en esa adecuación durante algún tiempo pues pueden surgir algunas de las fricciones, ¿no?, que José estaba planteando. Pero sí es cierto, y permitidme empezar con que yo creo que el potencial, ¿no?, que tenemos y que se nos está planteando ahora mismo ya como sector audiovisual digital, es precisamente en el partir de que España es un lugar privilegiado en cuanto a infraestructura de datos, que Europa está yendo hacia lo que llaman una soberanía digital, que nosotros preferimos hablar de una dependencia tecnológica en donde estén los datos, especialmente para contenidos que requieren de infraestructuras tan fuertes, con tan poca latencia y de mucha calidad. Estamos en un lugar privilegiado. Yo creo que a partir del impulso que se está dando al cloud en España, a todo el área de infraestructura de datos, hay un informe muy interesante que habla del porcentaje del PIB que está relacionado con la cantidad de datos que tú puedes generar en tu economía. Entonces, bueno, más allá, ¿no?, del accionariado y de las propiedades de estas empresas que comentaba José, yo creo que si conseguimos que desde España cada vez esos datos que casi hablaba como país, ¿no?, pues te cojo un poco la palabra, José, si conseguimos que esos datos, muchos de esos datos realmente, también esa infraestructura está aquí en España, podremos estar hablando a lo mejor de que pues a lo mejor La Casa de Papel es más americana de lo que creemos, pero a lo mejor Juego de Tronos en un momento es más española también de lo que creemos, ¿no?, porque somos capaces a lo mejor de estar retransmitiéndola desde aquí a 3 continentes por el lugar geográfico que tenemos en las infraestructuras de tecnológicas, ¿no? Entonces, es un debate, yo creo que amplio y profundo, en donde es importante que efectivamente busquemos entre todos cómo podemos en toda la cadena de valor tener esa ventaja competitiva. Pero entrando en el tema de hoy, que es el tema más de la ley, pues es verdad que nos coge en un momento en el que, pues como estamos viendo, la naturaleza de los actores es cada vez más diversa. También esto está implicando la forma en que los usuarios están consumiendo los contenidos en vídeo, pues también se está transformando muchísimo. Que también todo el mundo, ¿no?, y yo creo que nosotros también vemos positivo, la realidad es que el tiempo en pantalla se está incrementando, es decir, no es en principio un sector que esté sufriendo una crisis de producto, ¿no?, sino una adecuación de modelo.
y que es verdad que la relevancia de esos contenidos audiovisuales además se está extendiendo, perdón, a ámbitos que van incluso más allá del ocio, como es la información, como comentaba Lidia, la publicidad, la formación, los nuevos tipos de contenidos audiovisuales, vídeos cortos, todo el tema del contenido generado por los usuarios. Todo esto ha adquirido muchísima importancia, y por poner algún dato ya también que complementa los que ha dicho Lidia, el último informe anual de la ONSI pues, ha situado a Europa como el segundo mercado más grande del mundo para las industrias culturales y creativas. Tenemos prácticamente una tercera parte de todo el mercado mundial, una generación de 7,7 millones de puestos de trabajo, y de nuevo acompañado con que los contenidos digitales en España en concreto están creciendo. Ya más de la mitad de los hogares estamos consumiendo pues, vídeos bajo demanda. Y bueno, pues en principio creo que estamos en un buen punto de partida y que efectivamente estábamos trabajando con una ley que no recogía, de hace 11 años, ¿no? que no recogía el contexto actual. Estamos totalmente de acuerdo que se tenía que poner al día en este sector. Hablaremos de los matices y de cómo se está poniendo al día y de las cosas que recoge, ¿no? esta ley. Pero bueno, en principio ya, nosotros sí que apreciamos el esfuerzo que está llevando a cabo el Gobierno para transponer la directiva, para armonizar ciertas obligaciones, sobre todo relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, conciliarlo con las realidades del ecosistema, pero también muy a la expectativa con algunas cosas que yo creo que van a surgir a continuación en esta conversación. Vamos a ello. Lidia, por ejemplo, una cuestión que nos ha llamado la atención es que en un modelo de contenidos que es bajo demanda, de plataformas cada vez más segmentadas, insiste la legislación en mantener, por ejemplo, el modelo de horarios, ¿no? El viejo sistema de horarios. Y ya, como decía César, hay legislación que ha cumplido pues, una docena de años, pero en el caso de los horarios ya nos vamos a normas de los 80, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? O sea, hablamos de una legislación muy antigua. Dejadme que haga también un pequeñísimo apunte a lo que ha comentado José, porque efectivamente el legislador tiene la obligación de proteger y de proteger siempre quizá a la persona más vulnerable, pero lo que nosotros estamos viendo es que por ese exceso de protección es como un legislador excesivamente proteccionista y lo extiende a todo tipo de público. Es decir, en esa falta muchas veces de conocimiento, que es lo que nosotros les prestamos, esa ayuda, entonces lo hace tremendamente extensivo ese proteccionismo y está legislando desde, por ejemplo, protección al consumidor o al niño, con ¿quién no quiere proteger al niño? Desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del juego y demás, pero lo hace extensivo a todo el resto de personas que pueden estar viendo en un momento determinado por ese exceso, bajo nuestro punto de vista, de proteccionismo, que también creemos que es un problema añadido pues al legislador. Yo incluso ahí ahondaría en un tema. Yo lo que estoy viendo es que aquí al final, y obviamente me pongo desde el punto de vista de la empresa, yo creo que lo que nos estamos llegando es a una legislación que al final está afectando solamente a unos pocos y que no afecta a todos, más que eso. Es decir, al final nosotros se ponen puertas al campo en el que a la gente, a los players que estamos bajo el marco regulatorio, se nos obliga a evitar determinados tipos de actividades y, sin embargo, hay otro tipo de actividades que no son legislables y que no están bajo el mismo marco regulatorio. Y eso es lo que creo que genera incompetencia. No se logra llegar al denominado level playing field en el que todo el mundo tenga las obligaciones. En el último anteproyecto de ley, cuando estábamos viendo las cosas, pues decías, sobre todo metido en el tema de la defensa del menor, en la protección del menor, con temas como el juego, el alcohol y demás, pues veías que, oye, al final son las industrias españolas las que están vendiendo publicidad, las que se van a ver afectadas y limitadas en poder hacer ese negocio, y sin embargo hay empresas internacionales que no estarían sometidas a ese mismo nivel de legislación, ese tipo de impedimento, y encima estamos produciendo una concentración de ese negocio en determinados actores, con lo que este desequilibrio del que yo hablaba al principio se radicaliza todavía mucho más.
Sí, bueno, yo me estoy refiriendo sobre todo hasta que puede estar afectándonos hasta el artículo 38 de la Constitución, que es la libertad de empresa. Quiero decir que es que no nos puede, no podemos desarrollarlo, porque ese exceso de protección afecta absolutamente a todos los niveles y a todos los sectores. Y eso también es algo que tenemos que hablarlo con el legislador para que entienda cómo hay que dar los mensajes, a quién hay que dar los mensajes, en dónde hay que dar los mensajes, y que eso realmente la industria de la publicidad, igual que la industria de contenido, tiene absolutamente toda la información. Pero hay cosas en la legislación, como decía Diego, el tema de los horarios. O sea, el tema de los horarios en un mundo digital, en un mundo global, aplicar unos horarios de un mundo analógico, de un mundo lineal, no se entiende bajo ningún concepto. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a aplicar? Teniendo en cuenta además que el propio gobierno tiene su propia agenda de impulso digital. O sea, no puedes limitar cuando tú tienes tu propia agenda. Y otra vez el sector de la publicidad se pone a disposición del legislador para ayudarle a que entienda cómo se debe o cómo se está haciendo también en otros países de España. España no se puede quedar atrás en relación a todo este desarrollo en comparación con otros países de Europa. El consumo y el modelo publicitario de las plataformas tienen carácter global, y la aplicación de los horarios conlleva muchísimas dificultades técnicas que nos digan cómo lo van a hacer. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Eso es, vamos, yo lo veo muy, muy, muy complejo, cuando además ya las propias plataformas ponen en marcha, a través de la tecnología, pues todos los controles y todo lo que tienen que hacer para proteger a ese consumidor, incluso muchas veces por exceso, van más allá que la propia legislación. Entonces, cosas como estas, pues la verdad es que no se entienden y tampoco entendemos el desarrollo que puede tener y la implementación que puede tener y el seguimiento. Sinceramente no lo entendemos. Me voy un momento con César y ahora vuelvo con José, precisamente para tocar una cuestión más técnica, ¿no? Es decir, no tenemos hoy soluciones tecnológicas propias ya de la década de 2020, no de los años 80, para existir en ese tipo de planteamientos, como por ejemplo el servicio de publicidad o de audiencias, cómo se puede segmentar teniendo en cuenta quién está del otro lado de la pantalla, porque a priori, aunque evidentemente tampoco es una ciencia exacta, sí sabemos que en otros países se están desplegando esas tecnologías y que parece que son una de las picas, ¿no?, que está poniendo el mundo de la comunicación para saber proteger a las audiencias y poder desarrollar todo su potencial. ¿Cómo lo ves desde la parte, digamos, más vinculada a lo que es la tecnología y la propia digitalización? No, totalmente. Creo que la publicidad o la comunicación audiovisual digital hoy en día dispone de los suficientes mecanismos en la tecnología para asegurar, más que sobre el correcto emplazamiento de la publicidad. Y es verdad, yo estoy con Lidia, el tema de los horarios es un sinsentido, ¿no? Y es que lo podemos aterrizar a ejemplos muy claros, ¿no? Como usuarios. Al final, nadie entiende que un contenido bajo demanda que puedes ver en cualquier hora sea un contenido restrictivo para la publicidad si lo ves a las 2 de la tarde o si lo ves a las 12 de la noche. Digo yo que el contenido, ¿no?, será el mismo adecuado o no para ese perfil de usuario, y en función de eso la publicidad se podrá dar a ese perfil de usuario independientemente de que se esté dando a las 12 de la mañana. Totalmente de acuerdo, obviamente, en la protección del menor, también la protección o la lucha contra los contenidos nocivos. Vamos, yo creo que todas estas plataformas están poniendo mucho de su parte en ese sentido, y además creo que no lo hacen solo por un tema de responsabilidad social, sino porque yo creo que en los últimos años además hemos visto el impacto negativo que tienen en su cuenta de resultados cuando no lo hacen, ¿no? Y cuando realmente hay una descompensación entre los contenidos que se ofrecen y quién los están viendo, y es algo que las plataformas están trabajando, autorregulando, corregulando, siendo muy participativas en todos estos debates, y yo creo que hay un alineamiento bastante importante. Ahora bien, también es cierto que por ejemplo, en esta ley estamos también cambiando algunas definiciones que, si queremos, como decía José, que haya
un plain level field a nivel de Europa, y esto es una directiva. Claro, si aquí empezamos a poner un tema de, no, pero es que aquí vamos a meter la palabra impedir, ¿no? En lugar de velar o hacer un seguimiento estricto, empezamos ya a poner una serie de obligaciones sobre las plataformas que realmente pueden llevar a requerir una serie de seguimientos adicionales que no tienen el resto de Europa, ¿no? Pero Entonces... yo ahí discrepo en una parte. Yo creo que estamos dejando demasiado en manos de determinadas empresas, porque al final yo vuelvo a mi análisis del principio. Es decir, yo no estoy hablando de las empresas en general. Tú estabas hablando de que qué bueno sería que generemos muchos datos y la economía de los datos. Se ha demostrado y se está demostrando, sale todos los días en la prensa, que no necesariamente estas grandes plataformas, y cuando hablo de las grandes plataformas, principalmente me refiero a los GAFAM, o sea, a Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, pues si ves las declaraciones que se están haciendo acerca de cómo ha controlado Facebook y todos los escándalos que ha tenido sobre la actualidad y la incitación al odio con los fake news y demás, es terrible. Entonces yo creo que a nivel legislativo sí necesitamos una barrera de protección. Yo creo que el debate sobre la identidad digital y que el Estado debe ser la barrera de protección frente a los intereses de grandes empresas multinacionales va a ser más que necesario. Y eso que de momento nos estamos enfrentando a multinacionales que están situadas en un espectro del mundo en el que al menos existe una cercanía cultural y una defensa de los derechos un poquito más cercana a la nuestra, que cuando empiecen a triunfar las plataformas del ámbito asiático nos encontraremos en una situación muy diferente. Entonces, yo creo que dejar directamente en manos de estas grandes plataformas el que ellos gestionen qué es lo que se va a decir, yo creo que no puede ser directamente. O sea, hemos visto que el fracaso que es YouTube Kids, ves cómo la juventud apenas ves que las cosas que hemos puesto tuvimos que hacer una regulación muy extensiva acerca de cómo se aceptaban las condiciones. Si os metéis en cualquier site de tabaco, os metéis en un site de pornografía, vais a ver que lo único que tienes que decir es que yo declaro que soy mayor de 18 años, no hay ningún otro control, y ellos dicen que ya han puesto el tic de las medidas. Yo creo que estamos todavía lejos de lograr esa parte de la gestión de la identidad digital. Más allá, yo creo que lo que hay que encontrar es ese equilibrio entre las partes para que al final la defensa de la sociedad, del modelo social que queremos defender y la actividad económica tenga sentido. Y para mí, yo creo que el grave discurso y el gran discurso que debemos tener como Europa es: nosotros podemos tener dos opciones. Una, podemos querer ser los camareros y los maîtres de un hotel de lujo, que es a lo que estamos tendiendo en estos momentos, que está muy bien y que es súper digno. O podemos ser los dueños de los hoteles. Entonces, obviamente, será muy difícil que logremos montar un nuevo buscador que le pueda hacer sombra a Google. Es imposible, la gente lo ha aceptado y habrá que ver cómo somos capaces de gestionarlo. Y en el otro ámbito del mundo, en la otra parte del mundo, pues no es Google, pero mira, también Google por entrar está haciendo sacrificios en el que es capaz de sacrificar esa libertad de establecer cuáles son las prioridades y los resultados que ofrece. Entonces, yo creo que la parte que debemos nosotros ser capaces de hacer es decir, a ver, tenemos una serie de empresas que están establecidas aquí, cuyos ingresos y cuyo valor lo que necesita hacer es crear bienestar como mínimo donde estamos y no generar malestar en otros sitios. Entonces, seamos capaces de regular para poder mantener ese tipo de vida. Y eso es lo que no estamos logrando, porque vuelvo a mi tema, vuelvo a hablar de mi libro. Es decir, aquí cuando estamos hablando de producción audiovisual, vemos que no le aplican las mismas obligaciones de financiación a una parte de la competencia de los contenidos que han sufrido sobre los estructurados. Antes estaba hablando César de los contenidos generados por el usuario. Resulta que se les pone tasas, se les pone obligaciones de inversión a los señores que tienen una televisión o que van a tener ahora mismo, tienen plataformas de streaming, y resulta que la plataforma de streaming por excelencia que más se utiliza, el website número 1 del mundo, no está obligado a pagar nunca nada de esas, a cumplir con ninguna de esas obligaciones para generar contenido que siga trabajando en el otro ámbito, que es: vamos a desarrollar unos contenidos que permitan definir quiénes somos
cómo nos gusta relacionarnos, qué objetivos de sociedad tenemos, y a partir de ahí todo es muy fácil, porque la gente que quiera ver eso querrá anunciarse, porque los valores de sus marcas serán acordes con ese tipo de modelos, se querrán anunciar pegados a esos contenidos y cerramos el círculo de todo lo que es el ámbito audiovisual, porque al final aquí de lo que se trata es que la gente nos hablemos, nos eduquemos y nos contemos historias y demos a conocer productos y servicios que nos resulten atractivos. Entonces, yo creo que se trata un poco de esto. Al final es reequilibrar. Está muy bien que haya habido grandes avances. Sabemos que el ordenador cuántico lo van a desarrollar 2 empresas. Sabemos que el modelo de distribución no tiene otra. Pero no creo que podamos directamente asumir, vamos a dejarlo todo en sus manos y nosotros vamos a hacerles muchos servicios. Debemos tomar partido en esto, porque si no, ¿cuál es el espíritu emprendedor? ¿Cuál es el espíritu de un empresario? Si ahora mismo en la actualidad el sector audiovisual acaba teniendo una empresa en la que trabajas con un 2% de margen en cosas que no cuestan tanto dinero, ¿para qué vas a tener que mantener un sector? Nosotros en la asociación representamos más de 20.000 puestos de trabajo. Entonces, de repente dices, oye, ¿cómo narices me voy a meter yo en un negocio de mantener a 20.000 empleados cuando al final lo que me estoy llevando es un 1%, si acaso, en un buen año? Está claro, ¿no? José, estás planteando la cuestión... No. Diego, solamente quiero hacer una cosilla en el sentido que está hablando José. Sí. Desde el punto de vista publicitario, nosotros siempre lo llevamos hacia un tema que es de derechos, de obligaciones, de oportunidades y también de competencia para nosotros. O sea, nosotros en la asociación, evidentemente, queremos que haya competencia de medios, que haya pluralidad de medios. Para nosotros los medios es el altavoz que nos ponen a disposición para enviar los mensajes a nuestros consumidores, nuestros clientes. Y con relación a contenidos, creaciones de contenidos, sabéis que hace poco hemos desarrollado, tenemos ya en marcha un código de influencer para que la publicidad de los influencers esté, como es de obligación, se sepa que es publicidad. En ese sentido, somos los primeros en que se cumplan, porque eso está además en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es una cosa nueva. Pero en relación a lo que estabas comentando, José, me imagino que conocéis el dictamen de la CNMC en relación a la publicidad en medios digitales, que es un dictamen que ha hecho, un informe que ha hecho recientemente, donde pone encima de la mesa una serie de problemas. Efectivamente, lo que no sé es qué medidas se va a tomar como Comisión Nacional de Mercados y Competencia ante una foto que ha hecho de la publicidad en medios digitales, donde tiene que tomar algo más de partido. Nosotros vamos a hablar con ellos para ver por dónde van a ir las cosas, pero creo que eso también es un tema importante, una vez que se ha hecho esa foto y que se ha hecho ese análisis, saber cuáles son los siguientes pasos que van a dar. Obviamente, es que en un sector tan autorregulado como el de la publicidad, que además, normalmente, cuando tú piensas en la regulación, y yo pienso en el sector de la publicidad, cuando hablas con las personas, con las empresas que participan en asociaciones como anunciantes, son precisamente las que no necesitan el máximo nivel de regulación. Si el problema son, como yo siempre digo, los malos, ¿no? Los que aprovechan las oportunidades. Claro, entonces, efectivamente. Los malos. Yo, Diego, también... Seguimos avanzando. César, déjame... No, te dejo avanzar, pero luego por alusiones, si me permites. Pues vamos recogemos entonces el debate mejor, César, y enseguida te lanzo otra pregunta también a ti. Muy bien, pues nada, yo decía por alusiones que todos estamos de acuerdo con el dibujo global, ¿no? Y los equilibrios globales que estaba trasladando José, y la búsqueda de equilibrio se está intentando hacer desde luego con una regulación europea en la que, pues seguramente también tendremos diferentes opiniones en cuanto a cómo se está equilibrando y al riesgo, en mi opinión, que tiene también el limitar ciertos modelos de negocio que quizás no tienen tanto que ver con el modelo de negocio como quizás a veces con el tamaño de las empresas o con la cuota de mercado que puedan tener, y que haciendo eso a lo mejor lo que vas a limitar es la innovación, y limitando la innovación es como haces que sea muy difícil que en Europa seamos capaces luego de competir, porque luego esas reglas
que se imponen son también las reglas que nosotros nos estamos imponiendo y que muchas veces parece que estamos poniéndonos para no terminar de crecer, ¿no? Pero lo que yo estaba diciendo respecto a autorregulación y sobre todo corregulación, en ese sentido es que creo que es importante entender que aquí estamos hablando de la transposición de una directiva con un anteproyecto de ley que está encima de la mesa y que hay ciertas partes en cuanto a definiciones y obligaciones de esa directiva que en nuestra transposición no van a estar del todo equilibradas. Entonces, entendiendo todo lo que estás planteando, lo que en ningún caso podemos hacer es además pegarnos un tiro en el pie aquí y hacer que aquí vayamos un pasito más adelante. Te pongo otro ejemplo y me dirás que estamos hablando otra vez de grandes plataformas extranjeras, pero por ejemplo es que los servicios sonoros bajo demanda no aparecen en la directiva europea y sin embargo aquí les estamos metiendo ya obligaciones de nuevo muy relacionadas con el tema de la publicidad. Pues al final esto va a afectar al mercado de la publicidad, va a afectar a la competitividad que tengamos también, que las marcas aquí para hacer publicidad en entornos que realmente son muy masivos. Y volvemos a lo mismo, si podremos llegar a un acuerdo en buscar esos equilibrios, pero dejemos de hacerlo aquí en España de forma diferente cuando las transposiciones de las directivas tienen que buscar un equilibrio y a eso es a lo que me estaba refiriendo. Cuando estamos diciendo que aquí vamos a poner donde dice medidas más estrictas, aquí vamos a hacer una definición de no, aquí va a ser una exigencia que hay que impedir. Bueno, pues está muy bien y yo te entiendo que digas, sí, es que estas grandes plataformas tienen que poner todo, ¿vale? Pero lo tendrán que poner a nivel europeo porque son globales. Es que si no también toda esa generación de influencers de aquí de España que nos estamos quejando, que se van por... Hay gente que se está quejando, ¿no? Que se van porque pagan menos impuestos en otros sitios. Bueno, es que si además les empezamos a impedir o a poner ciertas responsabilidades y obligaciones sobre los contenidos que suben, que no tienen en otros lugares de Europa y que por tanto sus competidores que están en una plataforma global y desde luego europea no lo tienen, pues será normal que al final esos generadores de contenidos, que entiendo que vosotros, como has dicho al principio, José, ya empezáis también a representar y a entender con una parte importante del sector, pues terminarán yéndose a otro sitio, terminarán donde realmente no tengan esa responsabilidad. Entonces ahí es donde yo me refería a que la tecnología y la corregulación y sobre todo el equilibrio a la hora de bajar estas directivas es importante. Luego, si quieres, debatimos de si la directiva europea tendría que haber abarcado ser más ambiciosa en según qué temas. Y ahí a lo mejor hasta nos acercamos un poquito más, pero es a lo que yo me refería. Bueno, estos son cuestiones de modelo y perdona Diego que te estamos dando una mañana difícil. Mira, por ejemplo, en el sector de la producción audiovisual, probablemente el mercado más regulado de toda Europa es Francia. Es el que es más proteccionista. Tiene unos niveles de protección sobre la empresa, sobre el lenguaje y la cultura a unos niveles que están a años luz de donde estamos cualquiera de los países europeos, y si echas un vistazo a lo que está pasando en la industria audiovisual europea, son todo empresas francesas las que han tenido los activos para poder copar el mercado europeo de la producción audiovisual. Entonces, no sé yo, o sea, al final, yo a las pruebas me remito del sector que conozco más en profundidad. Es decir, no sé yo si el libre mercado, la visión europea de lo que es de cómo se relaciona la sociedad, necesita o necesita ser tan liberal como puede ser una visión mucho más norteamericana, donde está imbricada dentro del nexo social. Yo creo que tenemos que ver, o sea, para mí, ¿cuál es el problema que estamos viendo con la gente más joven que se va fuera de España y tal? Sí, yo creo que es un problema más de educación que de competición. O sea, la gente en realidad no le gusta pagar impuestos y en España no se ha querido pagar impuestos, nos ha faltado la educación acerca de qué nos devuelven los impuestos. O sea, a partir de ahí, después el que tiene la oportunidad porque tiene cantidades ingentes se va. Mira los futbolistas. Sé que al final el que tiene la cantidad ingente no tenemos esa educación, pero eso es otro debate que es más social. Diego, perdona. Sí, no, José, César, estáis los dos también tocando la cuestión, al fin y al cabo, de la horizontalidad, ¿no? El hecho de que estamos hablando de mercados en gran medida globales y que la realidad legislativa y económica, ¿no?, de nuestro país pues tiene evidentemente más y menos alcance para avanzar en una y en otra dirección. Pero me voy con Lidia. Lidia, yo te quería preguntar, y además os voy a hacer la misma pregunta a los tres, ¿qué esperamos ahora mismo el gobierno? Es decir, ahora
¿cómo de escuchados os sentís cuando echáis un vistazo al borrador? ¿Y cuáles son los temas donde os gustaría y veis factible algún tipo de mejora? En definitiva, ya vemos ahí que se acerca la Navidad, llegarán ahí los Reyes Magos. Escribámosle una carta a los Reyes Magos en este último tramo del debate, pero hagamos también, démosle carbón si han sido malos en este borrador. Con el retraso que lleva el texto, no creo yo que lleguemos a los Reyes Magos, me parece a mí que no. Que si nos sentimos escuchados, no nos sentimos escuchados. Te comentaba al principio que desde la plataforma Publicidad Sí, compuesta por 19 organizaciones y asociaciones del sector, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas precisamente para pedir al gobierno ser un punto importante en todo lo que es la tramitación, en todo lo que son los aspectos legislativos, y lo que nos encontramos como respuesta, y además sin enterarnos previamente, es las declaraciones del ministro Garzón en relación a la publicidad de alimentos y de bebidas dirigidas a niños. Una publicidad que lleva desde el año 2005 con un código de autorregulación, el código APAOS, que me imagino que lo conocéis. Es un código que ha sido pionero en Europa y donde están representados prácticamente el 90% de toda la publicidad dirigida a niños de esos sectores de alimentación y de bebidas. También con la plataforma Publicidad Sí hemos pedido reunirnos directamente con el presidente del gobierno pues para transmitirle esta preocupación que tenemos, este exceso de regulación sin lo que nosotros entendemos, sin el debate y el conocimiento previo que nosotros les estamos poniendo encima de la mesa constantemente. O sea, decía antes César el tema de la corregulación. Es verdad, pero nosotros llevamos 25 años con un organismo de autorregulación que ha funcionado, y la corregulación también seguimos trabajando en ella. Estamos poniendo a disposición de la administración todo lo que tenemos, todo nuestro saber, todo nuestro talento, todas nuestras herramientas, toda nuestra financiación para todo ello. O sea, estamos trabajando con ellos y tenemos códigos de autorregulación para juguetes, para bebidas, para alimentos. O sea, la autorregulación en España ha funcionado y nos encontramos cuando estamos ya desarrollando incluso la posibilidad de eliminar un 70 o un 75% de los mensajes de determinados productos de mutuo acuerdo, y por esa responsabilidad nos encontramos con un posible desarrollo legislativo, con lo cual tengo que decir que no nos sentimos escuchados, pero vamos a seguir insistiendo en que nos escuchen. Eso es, ese es el espíritu. José, pues yo creo que el sentimiento es parecido. A ver, como dice Lidia, yo creo que al final lo primero que les tenemos que exigir al regulador, al legislador, es o todos o ninguno. Y entonces las obligaciones deben ser para todos, y si no le puedes poner los límites a todos, los límites no se los puedes poner a ninguno. O sea, debemos estar en un sitio, en una situación lo más equilibrada. Con respecto al sector audiovisual, yo creo que no es solamente problema del regulador, es decir, nosotros internamente, ni la asociación de televisiones, ni la asociación de plataformas de VOD, ni nosotros como productores nos hemos sentado a intentar llevar a un consenso para poder ir a regular. Hemos ido a negociaciones de máximos. Las negociaciones de máximos nos han llevado a generar un retraso que ha afectado a las otras partes de la Ley General Audiovisual. Yo me siento, como parte del sector, un poco culpable de no haberle hecho la tarea fácil al gobierno. Y lo que sí creo que en este segundo estadio, dado que al final yo creo que ninguna de las partes está contenta con respecto al tema de la producción audiovisual, yo creo que lo que nos toca a los implicados es cuando se inicia el trámite parlamentario, para ver si podemos cambiar, porque yo creo que salimos todos insatisfechos. No es que nos hayan satisfecho en algunos ámbitos a los tres, a nosotros en la parte esta que nos regulan, sino salimos insatisfechos todos. A ver si somos capaces de sentarnos, ir juntitos en paz y alegría de la mano a ver a nuestros políticos al Parlamento y hacerles que, al menos en lo relativo a la producción audiovisual, el trámite parlamentario sea lo más sencillo, porque si no, como decía
Lidia, nos podemos encontrar con que esto se enquista y llegamos a la próxima Semana Santa o al próximo verano y todavía no hemos sido capaces de aprobar el texto. César, ¿cómo habéis seguido la situación? ¿Cómo os habéis sentido? Y sobre todo, ¿qué queda ahora? Que empezamos ya a entrar en una fase en la cual lo que es un borrador pronto será un anteproyecto y luego será una ley. A ver, Diego, yo insisto, en términos generales nosotros sí hacemos una lectura positiva de la ley, pero como decía, sí que hay aspectos mejorables y aspectos de riesgo. Para empezar, el que hemos dicho, ¿no? La armonización de la directiva para no fragmentar el mercado. Y esto llevamos peleándolo en España con un montón de legislación digital que vienen directivas que se transponen o incluso a veces en reglamentos por el hecho de que la aplicación del reglamento pues vaya a cargo de cada uno de los países, como es muchas veces natural, pues te lleva a tener unas condiciones del juego diferentes y de alguna manera estamos bastante más de acuerdo de lo que parece, ¿no? En lo que decía José, ¿no? Pongamos las mismas reglas del juego y asegurémonos que cuando las pongamos estamos todos de acuerdo, las vamos a seguir y va a generar un impacto positivo, porque si no es mejor volverse a sentar y seguir pensando, ¿no? Y en este sentido creo que es muy importante que de aquí salga lo que salga, no salga algo que no se vuelva a revisar en 10 años. Y esto no es cuestión de decir vamos a tener una ley cada 2 años, pero sí que de alguna manera haya algún tipo de salvaguarda para que todos estos cambios, porque la tecnología va a seguir impactando en los modelos de negocio. Y mañana mucho de lo que estamos diciendo aquí, pues a lo mejor va a tener una consecuencia efectivamente en el que por el principio de país de origen, los grandes centros de datos, y vuelvo al tema de los centros de datos porque creo que va a ser muy relevante que tengamos en España, vamos a ser exportadores de esos datos y la regulación cloud seguramente también va a tener un impacto positivo y beneficioso, ¿no? A nivel impositivo en ese sentido. Entonces, bueno, pues será un momento también para revisar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, el resto de temas. Todos estamos de acuerdo en la protección de menores, en la accesibilidad, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando llega el tema de los horarios de publicidad, cuando llega el tema de la regulación en el juego, la regulación en el juego tiene creado un área concreta de regulación en el gobierno y sin embargo, ¿no? Pues seguimos con lo que empezábamos el debate y la conversación previa, ¿no? Es decir, bueno, es que estamos ya hablando como decías, 14 leyes de media en cada regulación, ¿no? Quizás a veces intentamos abarcar demasiado, intentamos abarcar cosas que, como el Pisurga pasa por Valladolid, pues metamos también aquí a las plataformas de demanda de música, ¿no? En fin, yo creo que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo con Lidia en el tema del Real Decreto también de consumo y de que se está poniendo una sobrecarga en la publicidad, que en un momento como este, en un momento de salida de la crisis, además, es muy peligroso porque sí, todos estamos de acuerdo quien tiene el paraguas del gran mercado de la publicidad digital, pero hoy en día no se puede cambiar de la noche a la mañana y de repente que las empresas dejen de poder convertir, de poder acercarse a sus públicos objetivos, de poder hacer publicidad, que es la manera que tienes de relacionarte con tus clientes, ¿no? Y no estamos en un momento precisamente en el que nos podamos permitir que las pymes reduzcan, ¿no? su eficiencia publicitaria, ¿no? Y por último, y no se ha mencionado, pero creo que es un tema importante, pues la tasa de radio y televisión española, que a nosotros nos parece una muy buena noticia que se saque a los operadores de telecomunicaciones, ¿no? para la financiación, porque seguramente era algo que históricamente no tenía mucho sentido como operadores de telecomunicaciones. Tenemos dudas de que se esté llevando un principio de proporcionalidad. En este caso no se está respetando de nuevo el principio de país de origen, para que incluso podría haber algún tipo de doble imposición en la financiación de televisión española ahora por parte de todos los players audiovisuales, ¿no? Y no decimos que la televisión pública no requiera de recursos públicos y de impuestos, pero quizás también es un momento de repensar el tema de cómo se financia también
la televisión pública, ¿no? Y en lugar de hacerlo, bueno, pues parece como que se pone el parche y se sigue mirando para adelante, ¿no? Entonces, bueno... patada a seguir, patada a seguir. Tendría que haber voluntad de verdad de abrir el debate de la financiación. Tendría que haber voluntad que no se tiene. Vosotros sabéis que nosotros hemos luchado desde el principio y seguiremos luchando porque la publicidad vuelva a Televisión Española como un derecho que tienen los consumidores de esas televisiones de estar informados, pero no hay voluntad de abrir ese debate. A mí además hay otro tema que también me parece que tendremos que hacer el ejercicio con respecto a cómo se regula en el país, viendo que en la última reunión que tuvimos en Bruselas ya nos están hablando de una posible abertura, una nueva modificación a la UMS, a la Directiva Audiovisual para 2023, abrir otra vez el melón en el 2023, lo que significaría que en el 24-25 nos podemos encontrar con un cambio en la Ley General Audiovisual. Yo creo que una de las cosas que está pasando es, si vamos a un espacio europeo, yo creo que la forma de hacer estas traslaciones van a tener que ser más automáticas. No podemos tener estos niveles de adaptación que estamos llevando. Yo creo que al final vamos a tener que buscar un marco europeo más armónico y ser más ágiles, porque si no somos lo suficientemente ágiles, no podemos armonizar por abajo. Al final hay que armonizar por arriba y yo creo que eso será uno de los grandes cambios que también deberemos ser capaces de acometer en un futuro cercano. Muchas gracias a los tres. Nos acercamos ya al final del seminario, del webinar. José ha puesto el acento en la importancia de que pensemos, ¿no?, en los contenidos, en la identidad que queremos transmitir como sectores audiovisuales y de creatividad, y en la importancia, en términos de mercado, de que la regulación tienda a generar equilibrio para que la competencia entre los distintos elementos de la cadena de valor no esté afectada por distintas realidades normativas. Es un mensaje que además creo que entra con eco con la importancia de subirnos a este carro de la digitalización aprovechando las capacidades que ya tenemos. Un mensaje en el que ha incidido mucho César, que hace una lectura positiva en la parte que le afecta de algunos de los desarrollos, pero que también insiste en la importancia de que este debate no lo podemos abordar solamente con luces cortas. Y, por supuesto, las reflexiones que nos ha dejado Lidia apuntan, ¿no?, a ese problema de hiperregulación que enfrenta el principal financiador, ¿no?, de estos servicios audiovisuales, ¿no?, que es la pata de la publicidad, de la cual depende un equilibrio que a su vez se ve afectado por la crisis económica y por todas las circunstancias que han sobrevenido a las empresas, que en última instancia son las que soportan esos presupuestos. Hemos tocado ejemplos concretos. Hemos puesto el caso de los horarios y el absurdo, ¿no?, de trasladarlo a entornos digitales como un ejemplo de que la publicidad de la década de 2020-2030 no queremos que sea regulada con parámetros de hiperregulación y además ya obsoletos propios de tecnologías antiguas. Ese sería un resumen rápido de lo mucho que hemos hablado, con puntos de debate, con puntos de encuentro y sobre todo con la sensación de que queda trabajo por hacer, que esperemos que sea posible mejorar ese borrador y tanto en uno como en otro caso seguiremos todos desde nuestras respectivas trincheras aportando ideas al debate y reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros espectadores y para cualquier actualización sobre nuestro trabajo ya sabéis que podéis seguirlo de forma directa en nuestra página web regulacioninteligente.org. Muy buenos días a todos.